Dialogando con el padre Raúl Sánchez, quiero hacer especial énfasis, querido amigo católico, en este video para que usted tome en cuenta cómo los hermanos protestantes razonan y transmiten su fe, basados en elementos bíblicos, históricos, literarios, de una manera tan precaria en su explicación, tan mal manejados, que uno no sabe si ponerse a llorar o ponerse a reír de lo ridículo de estos hermanos que exponen la realidad de Dios de esa manera tan incongruente y tan falsa. Estoy hablando de los hermanos pentecostales unicitarios, los que defienden la realidad no de un Dios trino, sino de un Dios distinto. Entonces la pregunta inicial para empezar es la siguiente: ¿usted cree, hermano católico, y pronto algún protestante, incluso algún pentecostal que esté de pronto husmeando este video, este canal, creen que la iglesia pentecostal que defiende la unicidad de Dios tiene la razón cuando descubrió que, entre comillas, que la iglesia católica y las demás iglesias ortodoxas y las iglesias protestantes trinitarias están en un gran error? ¿Ustedes creen que estos hermanos unicitarios encontraron la luz? ¿Ustedes creen que ellos tienen la razón y que los que están equivocados son los grandes teólogos protestantes trinitarios y los grandes teólogos y biblistas de las iglesias ortodoxas? Estos hombres protestantes y ortodoxos están en la penumbra porque la iglesia católica, en virtud de su satanidad, en virtud de que es una iglesia pagana, en virtud de que la prostituta del Apocalipsis ha podido inocular las mentes sabias, grandes de estos hombres para que acepten como borregos: sí, la iglesia católica tiene la palabra, si ella dice que es un Dios trino, es un Dios trino. Y que entonces los pentecostales tienen la razón. Por favor, no seamos infantiles. Esa posición que tienen los hermanos unicitarios es una herejía que se llama el modalismo, Pretender que Dios no es un Dios trino, sino un Dios diferente. Y que la realidad de Dios, la está mostrando Jesús, pero que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Dios como Padre, y que tres personas distintas no existen, sino existe solamente Dios. ¿Ustedes creen que esta iglesia descubrió el agua tibia? Por favor. Y entonces, ¿qué hacen? Pues resulta que se agarran de lo más descabellado que puede haber para sostener su doctrina. Vamos a empezar. Resulta que estos hermanos muy queridos pentecostales unicitarios dicen que el texto del Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 está adulterado, que es un texto falso, que es un texto espurio y que eso no estaba en la Biblia. No, señor, no estaba en la Biblia. Eso lo añadió la Iglesia Católica años posteriores para defender la doctrina de la Trinidad, pero que esa cosa no estaba allí. Voy a leerles el texto y después les voy a leer el comentario que hace el teólogo bíblico a pie de página de este texto en mención. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice este texto? Dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los pentecostales unicitarios dicen que esa parte que vayan a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fue un añadido, que eso no está en el original griego, que eso es una mentira. Yo invito a cualquier hermano pentecostal que defiende la unicidad de Dios que me muestre un texto del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que no tenga esa fórmula, que no tenga ese texto: ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe en ninguna Biblia, en los textos más antiguos
originales griegos y en sus copias posteriores que no esté escrita esa fórmula. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe. Y pueden investigar donde quieran, no la van a encontrar. Ningún texto griego de este evangelio, según San Mateo, concretamente en su capítulo 28, versículo 19, no existe que haya sido alterado, falseado, añadido, nada. No existe evidencia alguna sobre eso. No existe. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman la cita, el comentario bíblico que hace el teólogo a esa cita en cuestión y miren cómo la interpretan. Yo la voy a leer y después les voy a decir cómo la interpretan estos señores pentecostales que defienden la unicidad de Dios. Dice, respecto al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice el teólogo bíblico en la Biblia de Jerusalén. Dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Vamos a explicar por ahí, inicial. Es posible que esta fórmula, ¿cuál? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula, está hablando de una fórmula. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es decir, que tal vez al inicio no se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir resentir. Tal vez la fórmula litúrgica no haya sido así en un principio. Y sigue diciendo el texto. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús, Hechos 1:5, 2:38. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Sea lo que fuere, de estas variaciones posibles, la realidad profunda sigue siendo la misma. El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador. Ahora bien, toda su obra de salvación procede del amor del Padre y culmina con la difusión del Espíritu. ¿Cómo interpretan los hermanos pentecostales unicitarios este comentario del teólogo bíblico de la Biblia de Jerusalén? Cuando se dice, es posible que esta fórmula se resista en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es decir, si ve, no existía el texto, así lo interpretan ellos. Si ve, no existía el texto. ¿Por qué? Porque dice aquí que es posible que esta fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los que en los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las personas de la Trinidad. Por lo tanto, ese texto de Mateo, capítulo 28, versículo 19, es una alteración, es un añadido que se hizo posteriormente. Así interpretan los hermanos pentecostales unicitarios este comentario del teólogo bíblico en la Biblia de Jerusalén. Se les dice a estos hermanos que por favor muevan el caletre, porque una cosa es el uso litúrgico y otra cosa es el texto como tal. Mateo escribió ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es textual. Ese comentario no está hablando de que se cambió el texto, de que se añadió el texto, de que era un texto falso, nada de esas cosas. Está hablando de que lo que varió fue la fórmula litúrgica, no que varió el texto. Por lo tanto, podemos concluir que el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, siempre se afirmó, se expresó y se dijo que ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre se dijo, sino que al principio, acuérdense que el Evangelio según San Mateo se escribió años después de la muerte de nuestro Jesucristo. Entonces, ¿cómo la gente iba bautizada en aquel momento? Todavía no se había escrito el Evangelio de San Mateo. Entonces, ¿cómo se bautizaba? Pues seguramente se bautizaba, en algún momento se bautizaba en el nombre de Jesús y otras veces se bautizaba en
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una cosa sí es bien cierta, que una cosa es la manera litúrgica de celebrar el bautismo y otra cosa es que el texto se haya añadido o que el texto sea expurio o que el texto haya sido un invento. Es una cosa totalmente distinta. El texto del Evangelio de Mateo siempre ha estado así. No se añadió, no se le puso nada, no era para respaldar ninguna doctrina de la Iglesia Católica, la ramera del Apocalipsis, nada de eso. Entonces no confundan, por favor, el uso litúrgico con la realidad textual. Son dos cosas totalmente distintas. Pero hágale entender esto a estos hermanos. Que el Señor lo bendiga dialogando con el Padre Raúl Sánchez.